Bienvenidos a Zona Verde, donde la tierra habla, la cultura enseña y el alma despierta, desde las raíces hasta el cielo. Explora, siente, conoce lo natural, lo cultural, lo ancestral. Viajemos a una conciencia más plena. Zona Verde, tu espacio de conexión con la vida. Buenas noches, queridos amigos y amigas que nos están sintonizando en este Facebook del Club de Ambiente y Montaña Zenit. Estamos en esta transmisión, en este podcast de este programa que se denomina Zona Verde, que fue un programa que se transmitió desde el año 2000 hasta el año 2010 en escuelas radiofónicas populares y un añito estuvimos por Radio Hola. Ahora volvemos después de 15 años y estamos en este formato de podcast. Estamos con un querido amigo del club, fundador del club también, el Club Zenit, Santiago Hernández, que le damos una calurosa bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, contento, feliz y viendo que toca ir acoplándose, ¿no? a las nuevas tecnologías. Justo estaba acordándome de las primeras veces, nosotros, todo el mundo conversando con mi hijo y así decía, VHS, ¿qué es eso? O sea, así empezamos antes de que haya el YouTube y todo esto. Había otras cosas, había la televisión y había que eh, empezamos con eso, con las películas VHS. Recién me acuerdo que salió en TV, veíamos los videos ahí. No había nada de suscríbete ni nada de estas cosas, ¿no? Y ahora ahí toca irse acoplando para no quedarse atrás y tratar de seguir compartiendo el mensaje de lo que, cómo nació el Club Zenit, construyendo un mundo mejor. Gracias, Santiago. Vamos a pedir a quienes nos están sintonizando en vivo que puedan mandarnos algún mensajito en los comentarios y a ver si es que está bien el audio, el video. Estamos actualizándonos también en la tecnología y bueno, para primera vez ojalá vaya todo bien. Hicimos hace unos minutitos un video que salió solo probando el audio nomás, pero bueno, ahí vamos, ahí para que nos vayan escribiendo y nos vayan informando. Eh, bueno, nos acordábamos, Santiago ahorita decía de los VHS, antes del VHS había el Betamax, no sé, antes que había eh, Las cámaras de 35 milímetros de esas. eso con la película ahí de que había estos carretos grandototes y para poder proyectar alguna película, ¿no? Las, Estamos, las diapositivas, ¿te acuerdas esos? Antes antes en la universidad teníamos, ¿te acuerdas? Las diapositivas los cuadritos estos, y así, con eso se proyectaba y ahí veíamos, y luego nos mandaban a hacer las láminas y te en equivocabas una y acetato, nada, no había chance de equivocarse, te claro. equivocabas a repetir todo. Y con eso se proyectaba y te acuerdas, utilizábamos eso para las películas, ver fotos así en las paredes en grande. Eso, con eso se utilizaba antes. Sí, entonces vamos a empezar a contarles a nuestros escuchas, nuestros Facebook videntes, no sé si será esa palabra, Eternautas. los internautas, que cómo inició un poquito el Club Zenit, pero vamos a irnos unos pasitos atrás, quizás del año 97, 98, 99. Santiago también fue un creador de un programa que se llamó Adrenalina, que era de los deportes de aventura, ¿no? Cuando no había nada aquí todavía. Entonces, ¿cómo fue esa creación de Adrenalina? Eh, bueno, resumiendo rapidísimo por el tiempo, yo creo. Eh, o sea, desde pequeño yo siempre andaba en la bicicleta, me gustaba la velocidad y esto que se sentía, el aire, el viento en la cara. Fui con mi hermano, éramos seleccionados y corríamos, entonces me gustó. Entramos a la poli, me acuerdo que le conocimos al Ivo ahí, Ivo Veloz hizo una salida al Chimborazo y nos fuimos, como siempre que decían a Chimborazo, en buses y gratis.
Y ya nos íbamos, antes había este del Antonio Hanna también que llevaba el Festival de las Nieves, Ajá. sí, sí, y decía gratis, venían las volquetas, buses y nos llevaba. Y así nos fuimos y cuando comenzamos a subir con mi hermana íbamos más y como estábamos entrenando, entonces subíamos nomás, no nos costaba mucho. Entonces el Ivo se sorprendió y decía, "¿Y ustedes cómo, qué hacen? ¿Qué?". Entonces le contamos así, él nos invitó a ser parte del club de andinismo de la Poli, que estaba él al frente a ese tiempo, con Guillermo Albert. Saludos a Guillermo. Guillermo un altote, nomás después le topé un tiempo también, y ahí estamos recordando eso. Entonces él nos invitó y comenzamos a hacer montaña, nos enseñó todo, a cómo andar en la nieve, todo esto. Fue súper chévere, ¿no? Entonces le preguntamos que cómo, que sería chévere que más gente se una a esto, ¿no? Entonces, recuerdo que yo tenía una cámara pequeña, una Handycam de estas, Por ahí tienes, trajiste ahora sí, por todavía, pero ahí ya está. les vamos a indicar. Y yo digo, bueno, tengo esta cámara, y digo, chévere, digo, yo quiero que, o sea, todo lo que veía en mi cabeza, ¿no? Decía, chévere esto poder tener y pasarle en la televisión. Justo había lo de MTV, los videos que comenzó a hacer Guns N' Roses, Metallica, entonces ya andamos viendo esos videos y decíamos, entonces, chévere lo que estamos viendo aquí del Ecuador, porque salía de cosas de otros países, pero no había nada del Ecuador. Entonces dijimos, veamos, hagamos algo de aquí, yo tengo una cámara, después tú también dijiste, yo también tengo una cámara, o un tío tiene una cámara y le va a pedir y ya, entonces con dos cámaras dijimos ya, y ya se nos ocurrió la idea de eso, comenzar a subir las montañas, a hacer descensos, a hacer rafting, a hacer ciclismo de montaña, que aquí recién empezaba algo, porque no había, era solo el ciclismo de ruta lo que se hacía. El Entonces, Edison Valdión, que le mandamos un saludo, y ya sí, el Edison ya fue de estaba en los ese que ya, tiempo, ya ya, tenía una bicicleta de estas, porque solo las Monteros no te valían para eso. claro, las Montero en ese tiempo, solo Claro. Montero. Entonces comenzó a llegar esas cosas y dijimos, chévere, entonces poder mostrar esto. Y de ahí sí dijimos, hagámosle. Entonces, y justo aquí en Riobamba también se inauguró el TV Sultana Ecuavisión. Entonces dijimos, vamos a hablar y a ver qué nos dicen. Dijeron, sí, está chévere la idea, pero ustedes hagan el programa. Nosotros, la idea nuestra era hacer el programa y que ellos nos paguen o ellos Ujú. sabían de los auspicios y esas cosas. Dijeron que no, que nosotros mismos tenemos que hacer todo, saber los auspicios y también hacer el programa. Un poco de miedo, pero después dijimos, bueno, ya hagámosle. Y ya buscamos auspicios, buscamos, es también el Hotel Wimper, el José Ignacio le conocimos ahí, se hizo amigo, hasta hoy somos amigos, nos vemos y saludos también para el José Ignacio, Los el gallegos. José Ignacio Gallegos del Hotel Wimper, entonces él también Guillermo sí, Gallegos también. No son Guillermo familia, pero Guillermo Gallegos. entonces también súper gente nos acolitó. Luis Vera, Lucho Vera del Almacén Buen Hogar también nos acolitó, también dijo, sí, está chévere. Apoyaron el Tren Dorado, creo, el Ajá. otro también que nos dijo también, nos Con Raulito acolitó. Manzano. Chévere, y así fue gente que nos fue acolitando. En ese tiempo había la defensa civil, también dijeron, chévere, nos gusta, vamos. Y ya teníamos equipo y fuimos juntando. También estaba el de alta montaña, el Rodrigo Donoso. Rodrigo Donoso también, que también nos acolitaba, nos prestaba el equipo y cosas para poder hacer. Con él sí también nos vemos hasta ahora y siempre saludamos. Él también se acuerda, Subambras, que éramos ahí, que estábamos empezando esto y salió chévere, ¿no? Entonces hicimos los programas. También justo hablamos comenzó la FEDAN, no había aquí el muro de escalada. Ujú. Justo se inauguró y lo hicimos con el programa ahí, que se hizo en el Panamericano. Vino gente de México, de Brasil, Brasil. entrevistamos con ellos, conversamos y colgados desde ahí, me acuerdo que estaba con la cámara desde ahí colgado y grabando así. Y así, ¿no? Llevamos un rally también, ¿te acuerdas? Con el trompetín Garcés, saludos también. Y nos metimos dentro del carro, íbamos entrados y amarrados ahí en el roll bar y íbamos grabando desde adentro todo el rally. Entonces fue así lo caso. Y de ahí toda la gente compañeros de la poli que nos acolitaron, amigas. Ay, sí, la Vero, la Dora, la Monse, la Cristina, aquí más de ahí está mi hermano, el Vini, el Fabro.
también que recolectaba, y el Carlos Garcés, el Suco Garcés también que después también se sumaron y hicimos algo chévere, ¿no? Estábamos viendo ahí los videos cómo salió y era mucho antes de que haya todo esto, no había YouTube, no había nada de eso, entonces era bastante novedoso para ese tiempo. Yo creo que si hubiera habido YouTube hubiera sido otra cosa, ¿no? Sí. Hubiera sido otra, súper, no se hubiera pegado mucho más el alcance, no se hubiera sido diferente. Sí, Santiago nos decía que si puedes traer por ahí la cámara, se levanta un ratito. Santiago trajo la cámara, algunos videos. Ojalá podamos poner algún audio que tenemos por ahí. Vamos a cruzarnos en la pantalla que estamos también recién actualizándonos con esta tecnología y para compartirles uno de los audios de introducción que tenía este programa que se llamó Adrenalina. Antes también, ¿cómo era la edición? Ya viene Santiago de nuevo, ¿cómo era la edición? ¿Cómo se editaba? Aquí está la cámara primero, no sé si tienes Sí, videos adentro. sí, solo que hay que conectar porque la batería de esto ya No no funciona. Vamos a ver si una- le conectamos a nuestras asistentes, les pedimos un cortapicos que puedan ponerle una extensión grandecita hasta acá y ahí le vamos a conectar y a ver, le acercamos a la cámara para que se pueda ver un par de videitos y un audio también. Sí, pero Mientras tanto, ¿te acuerdas que es en Ecuavisión? salió en el canal 29, era Sí. Ecuavisión. ¿Cómo eran las ediciones? Hacías las ediciones? Bueno, ese tiempo me acuerdo que cogimos tenía una vecina, me decía que me preste el VHS de ella, tenía mi VHS, teníamos dos, pero estábamos, tres VHS por lo menos estábamos ahí, traías tu VHS también, entonces teníamos con tres VHS, teníamos de mezcladora, ese tiempo no había, teníamos un amplificador de estos que podías poner tres cosas, de lo que se llevan de los altavoces, estos Radioparlantes. Ajá. radioparlantes de eso, entonces ahí le poníamos y podíamos ahí mezclar el audio y el video ahí. Para sincronizar era un lío, Uy, entonces que el audio vaya bien con el video era sincronizar. Bueno, y yo conversaba con un amigo también esto que ahora yo edito en Premiere y así, y ahora es facilito, ahora en el teléfono con el CapCut y cosas así, es tan fácil, se corta y ya. para un En ese video tiempo, que se hacía de media hora más o menos que duraba el programa, por ¿cuánto te ejemplo, el tomaba de del tiempo? programa, ¿te acuerdas? El primer programa fue casi una semana que estar cortando, al otro día sacar los otros pedazos, uniendo, pasa al otro cassette y de ahí vamos, se demoraba casi una semana y era el programa, ¿te acuerdas que el programa era de 30 minutos? Sí, 30 35, 35 40 minutos minutos por no ahí. era Ajá. más sí, era un trabajo largo de ahí me acuerdo que en el canal nos facilitaron los super VHS, ¿te acuerdas que nosotros ve los super VHS? Nosotros teníamos solo VHS y conocimos que ahí había super VHS. Ayudaba en la edición porque tenían unas perillas no más grandes y podías mover más rápido, no Ponerle con el pausa de... control, claro, poder parar y eso ayudaba, ¿no? Para los cortes. Pero sí, no era bastante trabajoso todo lo que grabábamos, luego ponerse a editar y hacíamos y tuvimos que, claro, casi 2 meses trabajando todo haciendo eso para tener los programas y de ahí iban saliendo al aire mientras seguíamos haciendo los siguientes programas. Entonces sí, pero bueno, era bonito, trabajoso, nos quedamos hasta noche porque casi la mayoría del trabajo mientras estudiábamos entonces en Ujú. las tardes, noches era donde hacíamos todo eso. Bien, eso sí, acordándonos. ¿Y cuál fue el programa que más te gustó? ¿Qué imágenes están en tu cabeza de algún programa? Bueno, era el orden también, ¿no? Comenzamos, yo me estaba buscando, viendo los libretos. Encontré ahí los libros que pensé que no tenía y ahí encontré los libretos. Primero encontré impresos. Tenía una Mm, carpeta donde están todas las cosas de adrenalina, desde los contratos y eso, encontré la carpeta y ahí estaba viendo los nombres, las fechas, digo, o sea, súper chévere el apoyo de la gente y todo esto, cómo nos fueron haciendo para que se haga realidad pero lo pudimos hacer, ¿no? Y el primer programa era justo un adelanto, era un avance de todo lo que íbamos a presentar.
de los que más me llamó la atención, yo creo que, o sea, que más me gustó también, era cuando eh, el del rally, el del rally creo que fue más porque meterse a una cosa estar dentro del vehículo y ahí, pero otra cosa era en una carrera. O sea, estaba en San Juan, era la carrera y no era un recorrido de simulacro o algo por el estilo, era carrera de veras. Pues todas las vueltas y todo eso, estar ahí enganchado al roll bar ese y el loco Garcés de ahí, de ella, ¿estás bien? ¿Estás bien? Preguntan, sí, 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 dale, cada curva, cada que era, sí, sí, entonces era una vuelta y rápido paró, me bajo y sigue nomás, porque no iba a quedarme todas las vueltas ahí. Y luego las entrevistas, hablando con el organizador, con los corredores, que nos vayan contando qué pasaba. Pues súper chévere. Bueno, también cuando fuimos al Cariguairazo, entramos también en Cariguairazo, en el Chimborazo, esas las primeras tomas de la cumbre en Chimborazo y todo eso también fue, no sé, y había poca gente, ¿no? Y yo me acuerdo que esa vez con el Suco Garcés también veíamos y decía, para aquí es chéverazo para hacer snowboard. Pero ese tiempo era como loco porque él tenía una tabla que le habían dejado por ahí un turista. Nada más, y después ya vi con el Santi y Naveda, y eso ya les veía que ellos ya comenzaron a hacer tours y había gente que venía a hacer snowboard en Carihuaylas. No, eso, en ese tiempo y había mucha más nieve, ¿no? Ahí ese Ujú. tiempo había mucha más Glaciar. nieve, el glaciar todo se podía hacer. Era súper buenas, casi todo el año se podía hacer snowboard. ¿No? Me acuerdo que el SUC se quedó una semana y ahí cayéndonos y dando vueltas ahí. Yo creo que todos los programas eran chéveres, porque el de escalada también me acuerdo que comenzamos a hacer bastante escalada, nos andábamos trepando por todo lado, y ya con el muro fue otra cosa, pero siempre fuimos, ¿no te acuerdas? En la chorrera, también hicimos algunas tomas ahí y estaba loco, casi, Recién había, abrieron la había ruta, una los ruta, españoles. y después ya llegaron, después yo empecé, me acuerdo que después de España creo que han abierto como 30 y pico rutas y ya contaban así, pero cuando fuimos era solo había una, Mm, era la primera con la que te arriesgabas a botarte ahí. 5 años más. Bueno, y eso, ¿cuál fue la inspiración? ¿Te acuerdas de dónde fue la inspiración? A mí se me viene ahora a la mente Al filo de lo imposible. Había esta revista Campo Abierto aquí en Ecuador. ¿Qué te Mm. inspiró también a vos? Yo creo que eran los videos de estos que nos pasaban, porque ¿te acuerdas? Suco tenía unos videos de montaña de Estados Unidos, de cómo estaban escalando y había el que se murió, ¿cómo se llamaba? En la cuerda cuando fue justo y que quedó grabado él era del que, en la película del Estalón, que él era el doble, el que subía. Mm, Entonces él, y luego vi también del Crawler Man, del Alan Roberts, que es El Hombre de Araña. El Hombre Araña, el francés. También subía Y hasta ahora, ¿no? Ya edificios, está un poco más sí, viejito, pero sigue subiendo hasta ahora. o sea, viendo esas cosas era, no sé, era la que nos da. Entonces había estos programas recién, ahora hay Red Bull y todas estas cosas, pero antes había pocos de eso y los que tenían cable se grababan en el VHS y nos pasaban. Entonces veíamos esos y creo que eso era el que nos hacía, digo, aquí también hay cómo, o sea, y hagámosle, entonces vamos a un sitio y fuimos a Cachaguay, te acuerdas a grabar Ujú. también en Cachaguay, no había ruta, nada, y nos subimos a darle y Había unos pitones viejos, ¿no? En la roca que ya en ese tiempo ya daba miedo esos sí, pitones. y ahí ya le juntaban, ¿te acuerdas? Le ponían y asegurando con cuerda o se ponía otro más, otro seguro más, porque no se confiaba mucho en esos y se hacía. Después ya ahora hay rutas, el Santi mismo había dejado haciendo Ujú. rutas. Con el Pablo Falconi, saludos, Pablo Entonces, también. Pablo también, pues yo le conocí a Pablo, yo antes no, después ya el Santi mismo presentó, dijo, pana que también que le hace, que le gusta. Entonces, creo que se ha abierto camino nomás. Después, bastante gente que les he ido conociendo. Alguno me conoce, otro he oído, dice, no sé, y, y así chévere, pero de cosas que hicimos, ¿te acuerdas también las caminatas largas, la primera vez que fuimos a hacer el camino del Inca? Hablaban y nos perdimos. La segunda pues ya, la segunda vez fue más rápido, y ya el camino del Inca es súper chévere también, ese camino. Entonces, senderismo,
no sé, la naturaleza misma, ahí veíamos que es el país también es súper, súper bonito y queríamos eso mostrar a otra gente, ¿no? Y de aquí mismo, la idea era también es mostrar a gente de aquí mismo porque venían extranjeros y ellos venían, conocían y se iban y uno siendo de aquí no tenía ese chance, entonces decíamos crear, y de ahí también salió la idea de que lo vean por la televisión, que la gente se anime y también después ya Zona Verde, que la gente escuche. Bueno, Zona Verde también ya fue la Ya radio, vamos a entrar en la eso. televisión. Justo fue el feriado bancario. Se acabó y ya nos quedamos sin billete y ahora qué hacemos. Algo parecido, ¿qué toca? Entonces, vamos a la edad, pero de la televisión, o sea, fue la idea. Yo creo que hay que soñar en grande, ¿no? Siempre soñar en grande y intentarlo y a veces sale, a veces no sale, pero siempre no quedarse con la gana de que hubiera pasado así, así. Sí, gracias. Ya vienen por ahí nuestras queridas asistentes que ya están conectando esas cosas para ver si podemos mostrar. Mientras también te invitamos a un tecito, que gracias a Meli y Clara nos brinda un tecito de la casa de aquí del huerto Gracias. de cedrón, que rico, que ellas mismas han secado las hojitas. Me acuerdo también de un programa, ahora bueno, hay muchas carreras de aventura, de trail, de bicicleta de montaña, mixtas, pero no sé si era el año 98 o 99 quizás, vino una competencia internacional y fue creo que una de las primeras aquí, Malboro. Había una Mm, propaganda en Teleamazonas que salía Malboro, era en caballo, en 4x4 rafting y algo de senderismo. Creo que eso fue una inspiración. No sé si te acuerdas de este programa Malboro. sí, vimos un poco. ¿Te acuerdas que con eso también era? Porque fue la primera vez también que nos lanzamos, nos El vimos Rate Malboro. el Ride Malboro. Está de buscarle en el... Bueno, no, sí, pero claro, y era eso, ¿no? Que fumar y hacer deportes, esas cosas como que no combinaba. no cuadra, pero bueno, digamos que auspiciaban. Pero yo me acuerdo que eso también hacía que veíamos, o sea, te entraba en lo que se y yo me acuerdo que la primera vez, digamos, un tipo rafting, el Chibunga antes, la gente se ha de acordar, el Chibunga tenía mucha más agua antes y jalaba, y había unas competencias que se hacían y venían en boyas y se bajaban, venían desde acá arriba, desde, no me, creo que es desde el ICAR más o menos, iban a acabar casi abajo por la Libertad, por allá y íbamos a ver. Y después ya de qué pasaba, te quedaba en la cabeza, ¿no? Yo también cogías una boya, te buscabas la llanta del carro de tu papá, de tu tío, de alguien, De los tractores y, después de... ya, y ibas, le juntábamos con cinta, ahí sí, nos hacíamos nuestros tiempos ahí, y de ahí nos botábamos. Y claro, nos botábamos, pero nunca pensábamos, ¿y ahora cómo íbamos a pararnos? Eso seguía y corría y asustados y ahora buscabas. Yo me acuerdo que una vez por atrás del parque ecológico era donde más o menos es un La poco playita. más tranquilo, entonces ahí te daba chance a botarte y poder salir. Entonces, así se hacía. Ahora, claro, Chibunga está poca, ya no hay, apenas Uy, hay está agua. contaminada, ¿no? Y, o sea, eso también. O sea, en serio, que ese tiempo la gente da y no era, el agua no era tan limpia, pero tampoco, o sea, como es ahora, o sea, que ese olor y todo, no, o sea, sí se podía, para ese río se podía bajar y se hacían, o sea, esas cosas. Lindos recuerdos. Vamos a ver si es que le ponemos ahí. Vamos a ver quién se ha conectado. Vamos a saludar ahí al Suchito, Víctor Hugo, a Gaby también que se ha conectado, la Mericita también. Un poquito me acerco acá, disculparán la carota y les mandamos muchos saludos a quienes se están conectando y ojalá vamos a ponerles un video y A un ver, sí audio se ve. también. Y tiene Era, listo por ahí el a Santi ver, vamos el a ver. video. Vamos a acercarle a la cámara a ver si es que se logra Ujú. ver. Ahí está. La Moni. Cierto, la Moni también. Pónganos en los comentarios si es que se está escuchando. Ese es el Cachaguay, me acuerdo, la quebrada Sí. dentro del Cachaguay que ahora ha cambiado un montón.
y por ahí están subiendo los compas, estamos probando y vemos si sale más adelante. Este es el bruto nomás del... A ver, ahí está. A ver, vamos a poner otro videíto y, y ya vamos a digitarle para la próxima. Bien. Con software. Seguimos con Snowboard. Aprendiendo las palabras, seguimos con software y era snowboard. Bueno, ahí saludos a la Gise también, que después también fue parte del club y hasta ahora hicieron el programa de Zona Verde, una buena temporada también con la Ceci, con el Fabián, con el propio Santiago también. Y bueno, lindo, me emocionó ahora verle a Bien. Piñaño, un gran amigo que se fue ya hace muchísimos años, está en el reino de los cielos y me acordé mucho. Eh, sí, él también me justo acolitaba en en las locuras que decía, ¿qué va a hacer? Digo esto. Entonces él también no le gustaba mucho escalar, ¿te acuerdas? No le gustaba mucho escalar, pero por acolitar, ¿no? Entonces decía, veía que me gustaba, que quería estar ahí, entonces él también ya chévere, entonces sí, decía, bueno, y él iba y las otras también atrás. Entonces las otras amigas también ahí, vamos, Simón, y ya se hacía el grupo, ¿no? Y al final estábamos unas 8 o 10 personas que para poder hacer todo esto, el programa no era tan fácil. Como ven, ahí van pasando, había presentadores, había la producción, había los panas que nos ayudaban con la seguridad, los que equipaban la ruta y daban seguridad, y yo estaba de cámara, me acuerdo, tú también estás de cámara, y aparte hacíamos los guiones, les pasábamos ahí enseñándoles, y palabras técnicas, medias técnicas para ese tiempo también. Sí, Sí. eso fue el Vini, un gran ciclista, ¿no? Fue seleccionado nacional de Ecuador a los 17 desde los 16, 17 años. Participó en el Ujú. Panamericano, me acuerdo. Y yo ahí también, bueno, andaba un poquito en bici, pero ahí empecé a meterle más en la bici por la inspiración de ustedes dos y fue un momento en bicicleta lindo también. De ahí hasta ahora. Bueno, vamos a ver si es que ponemos, no sé, Santiago que tiene más habilidad del audio, a ver si es que podemos poner el audio. Vamos a compartir la pantalla y a ver si es que sale un audio y les mandamos un cordial saludo a toda la gente que nos está viendo ahora. El audio de adrenalina, a ver si le logramos poner y compartir. Y bueno, esa fue lo que fue el programa de adrenalina. Y así después de eso nació el Club Zenit que hoy está cumpliendo 25 años de grandes amigos, grandes aventuras en bicicleta, en la montaña. Bueno, ahí se puso el audio, pero aquí nuestras monitoras dicen que no se escucha bien. Pónganos mensajitos a ver si es que se Ya escucha. vamos a Bueno, digitalizar ya, ahí. ya vamos a digitalizar. Primera vez que estamos viendo todavía, incluso hay cosas analógicas todavía, ¿no? Sí, Todavía está en Betamax, todavía está en sí, VHS. esta cámara esta cámara no es digital, es analógica, graba en la cinta, y el resto tenemos en cassette de VHS. Está un poco complicado, pero ya vamos a ver cómo le digitalizamos y poder así mostrar poquito, porque la calidad de ese tiempo a la de hoy sí deja bastante, o sea, con un teléfono ahora lo que puedes hacer, ¿no? Claro, bastante mejor que lo que había ahora. Así, bueno, y en eso, ¿cómo nació el Club Zenit? ¿Cómo fue el Club Zenit terminando esta etapa
de adrenalina y de los deportes de aventura en la televisión que había ese momento. Claro, teníamos bastantes, ¿te acuerdas? Hicimos ya, teníamos como 15 programas, teníamos lo que era al Cariguairazo, teníamos la ruta, el cruce de Osogoche a Tillo, entonces nosotros ya teníamos planificado, ¿te acuerdas? 15 rutas, entonces 15 programas que era lo que íbamos a contar. También el cruce del Cariguairazo entre los dos nevados, entre El Abrascongo, el Valle del eso, Abrascongo. y salir a Mocha, desde atrás, salir acá a, no es la Mocha, ¿cómo se llama? A Urbina, salir a Urbina y eso. Entonces teníamos eso, pero como les contaba, justo fue el feriado bancario. Entonces salieron 4 programas, teníamos 2 más que eso, entonces la gente de ahí del canal sí nos acolitó y pasó un mes más saliendo los programas, pero ya claro, los auspiciantes pues, dijeron, está todo congelado, ya no podemos pagar, ya no, entonces ahí hasta ahí llegamos tristes. Dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué es? Entonces, yo me acuerdo que conversando con el Ivo alguna vez, yo le decía que él decía que hay poca, la gente no le, local mismo hay poca gente que le gusta ir al Chimborazo y eso así. Y que no conoce, Entonces, ¿no? que No se no tenía conoce. chance y eso. Entonces yo decía, y sería bueno entonces tratar de masificar, o sea, de que más gente conozca y a veces es por lo económico o por desconocimiento, lo que sea. Y no, entonces dijimos, vamos a tratar de hacer esto para que vaya más gente. Entonces, yo estaba en sistemas, Jimmy estaba en sistemas, pero se cambió a ecoturismo. No, Y, así todo una vez. y entonces, ya ahí en Campos de Ecoturismo había más gente que sí que estaba más a la idea, ¿no? Entonces yo estaba acá en sistemas, ya iba, pero casi siempre pasaba allá arriba. Entonces ya conocía más amigos ahí, a Edu, al Alex, a quién más estaba por ahí arriba. Y claro, y la Dora, ellos estaban allá entonces de ahí ellos ya era otra cosa, entonces, hagamos esto, hagamos el otro. Entonces, de ahí nació la idea de, ¿y si hacemos un club? Entonces, nosotros, bueno, éramos, hay pocos, hicimos un club, no sé, y bueno, entonces el Carlos Garcés también con la Moni, ¿te acuerdas? También dijeron, Simón, entonces, ¿qué se necesita? Primero, bueno, nos reuníamos así nomás. Entonces dijimos, no, hay que hacerle más formal y legal y ver si es que con eso podemos hacer más estas actividades que queríamos hacer. Y ya entonces dijimos, entonces dijeron que se necesitaba 5 fundadores, 5 personas para fundar. Entonces estaba la Liv, estabas tú, estaba la Moni, el Carlos y yo, los 5. Entonces dijimos que, entonces, ¿y ahora qué nombre le ponemos? Entonces, una cosa, otra cosa, y conversando, y por ahí me acuerdo que decíamos, justo conversando, era de lo chévere. ¿Te acuerdas una vez que fuimos a Cacha a dormir en donde ahora son las antenas? Pero no había, ahí había apenas una antena. Entonces no había más y nos fuimos a dormir ahí y el atardecer fue chévere y tal, pero cuando el amanecer, justo el sol sale por el altar más o menos, entonces desde ahí veíamos y nos pusimos, nos levantamos justo a ver cómo amanecía. Entonces veíamos justo esa, ¿cómo se llama justo esto? Entonces dijimos, hay noción que es el cenit, cuando va saliendo el sol y se ve la curvatura de la Tierra, no el horizonte a lo largo. Entonces dijimos, ve, bacán, cenit, entonces el cenit, ese es lo que nos llamaba, ¿no? El tratar de ir, porque cada vez que te mueves, el cenit se va más allá, ¿no? No está ahí, siempre va a estar más allá, más allá. Entonces dijimos, y de ahí ya quedó el club de montaña, era solo de montaña cenit y ya comenzamos a juntar gente, entonces la gente ya, así, entonces vamos al Chimborazo, vamos, y así, 1, 2 buses, gestionábamos en la poli que nos presten los buses, y en el Chori, creo que era el Chori, era un bus que se llamaba algo así, del Cisne, no sé cómo era, pero algo así parecido, se fue y ya, entonces ahí sí nos gestionábamos, nos daban los buses, hicimos, y igual grabábamos. Entonces yo llevaba la cámara, grabábamos, y ahí teníamos tomas ahí dentro del bus, y les preguntábamos que cómo se siente. Entonces ahí era, también estaba el de Machala, ¿cómo es el de Piñas? Manuel Sánchez, El Manuel también le Will, conocimos sí, ahí, por al allá. Will.
pues ya les fuimos conociendo, ahí asomaron ellos, ya de ahí se hicieron amigos, de ahí chévere, ¿saben qué? Vamos a hacer esto, entonces, ya, entonces ahí se fueron juntando al club, ya les gustó. Y como era de la carrera también, entonces estaban súper bien. Yo nomás estaba de extranjero, pero fue chévere. Entonces la gente ya se unió, entonces creció más y de ahí ya dijimos, hagamos, hacer estatutos, ¿te acuerdas? Que hagamos estatutos, que no sé qué. Y eso sí era lo más difícil para todos queríamos solo paseos y no nada de esas cosas de oficina, de hacer eso. Entonces, ya, de ahí ya comenzamos a hacer salidas, dijimos, entonces el otro, y ya nosotros ya habíamos ido a algunos lados, ¿te acuerdas? Ya entonces conociendo algunos sitios. Algo chévere también fue que le conocimos, ¿te acuerdas del Baltasar? Pero cuando no era el último, Claro, era él y el hermano. claro. Y ya nos fuimos con el Baltasar a hacer la ruta de los hileros. Y ahí escribiste, me acuerdo, una reseña que hiciste. Está ahí, y también la encontré por ahí, ahí estaba leyendo y digo, chévere, y fue las fotos, también tenemos ahí fotos. Y no era el último hielero todavía. Entonces, y fue chévere conocerle a él. Y yo después le he seguido bien, seguí viendo a Baltasar, después ya lo encontraba en Guano cada vez y les contaba ahí. Pero era chévere conocerle también a él. Y después me fui a hacer hace unos 2, 3 años creo fue que fuimos otra vez con los panas ya ciclistas, hicimos una ruta de ir en bici hasta una parte, caminar, subir a la mina y bajar. Entonces le gustó a la gente también y se llenó de Guano, salimos y me acuerdo que como 3 buses. Sí, 3 buses llenitos de gente. Vino gente de Cuenca, de Ambato. Vinieron que no conocían y les llamó la atención. El costo era bajo. Entonces les llamó la atención a la gente y todos quisieron conocer y vinieron. Vieron a Baltasar, subimos a la mina, vieron cómo era todo eso y chévere. O sea, toda la gente contenta de que se haga esas acciones, esas actividades. Y después ya dijimos, está esto chévere, y como ya no había radio, ya no había televisión, dijimos a la radio, más barato, ya no tan caro, y ya vuelta a experimentar el mundo de la radio, porque igual no habíamos hecho nada. Nos metimos ya a la radio, ahí bueno, nos ayudó también el Edu, ¿te acuerdas? No me acuerdo si la tía tenía, Fausto Bonifaz, un cordial saludo sí, al y Fausto. el hermano del Guido Moreno, no, el Eh, Guido Moreno mismo. Fabián Moreno, el hermano del Guido Moreno. Claro. El Fabián también estaba en el programa en Adrenalina, ¿cierto? Ajá. Saludos al Fabián, que también por ahí le vi la otra vez. Entonces estaba súper, súper chévere. Bueno, de allá la gente, y conocimos más gente, entonces ya, Loco Micro creo que era. Con Micro era el programa de las tardes y en las tardes teníamos este El espacio que se espacio, llamó Zona Zona Verde. El Verde. primer programa fue el Guayapacari, que es el verde amanecer. Ese es con ese Guayapacari en conjunto con no sé qué, y por ahí está la publicidad. Están esas El placer publicidades. tenemos por ahí. Entonces, con eso empezó, ¿te acuerdas? Y de ahí sí ya comenzamos a explorar el mundo de la radio y fue, yo creo que hasta más chévere, ¿no? Porque la gente oía y volaba, la imaginación se abría más porque en la tele ya como que ya lo veías, ¿no? Porque en el otro te cuenta, ibas, tu cabeza se iba abriendo y por dónde estarán estos, y contábamos las aventuras que pasaba, algunas buenas, otras no tan buenas, algunas con peripecias que se pasa cuando te mojabas, venían las manos, te contaban que las manos se habían congelado y cosas, pero, pero al final la gente yo creo que sí le gustó, ¿no? Y al final duró bastante tiempo también el programa. 10 años. 10 años del programa Zona Verde. Un saludo a todos los amigos. Por ahí nos ha escrito también Laverito Sanunga. Un abrazo cariñoso a todos los que nos están escribiendo, nos están sintonizando. Desde dónde nomás nos están viendo, escríbanos ahí. Y hablabas ahora, Santiago, de esas aventuras, de las peripecias. Cuéntanos, me acuerdo de esta aventura en el Carihuayrazo con el Carlos Garcés, que no tuvimos la carpa. ¿Cómo fue esa aventura? Sí, ahí yo creo que, no sé si con Carlos conversaba y él tenía una versión, yo tenía otra versión. O sea, en una parte es igual, no todo, pero en una parte yo creo que es como que nos quedamos ensimismados, ¿no? Un poquito y cada uno fue su vuelo, digamos, ahí. Eh, el Carlos ya había ido al Carihuayrazo, nosotros no habíamos ido al Carihuayrazo todavía, entonces él ya conocía, entonces yo no, yo siempre decía, o sea, ir con alguien que ya conoce, ¿no? Ir o sea, a la montaña yo creo que siempre
y consejo del Ivo, ¿no? Hay que respetarle a la montaña siempre. Entonces, el Rodrigo Donoso también nos decía siempre, no, respeten a la montaña, siempre no es cualquier cosa ir. Entonces, todos esos maestros que fueron enseñando, siempre el respeto a la montaña. Entonces, o sea, ya él que como él conocía, entonces seguro, sí, sí, ya vamos. Hay que ir hasta tal punto, de ahí cogemos y caminamos. Y ya, pues ahí fuimos caminando, entramos, todo bonito, se veía las dos montañas, Chimborazo y Cariguairazo a los dos lados. Y cuando ya nos fuimos adentrando, se nubló, se tapó y comenzó, en serio, ahí dentro en eso que estaba nublado, comenzó el viento y a caer granizo. Es decir, el Cari Guaira. ¿No? Y el granizo con la velocidad del viento, entonces el granizo caía y nos pegaba, ¡po! En acá y nos tocaba ir esquivando al granizo así. Y dijimos, bueno, más allá ya no, a estar mejor, o avancemos, pues no se podía avanzar, avanzábamos muy despacio y ya llegó un punto en que no. Entonces digo, "Ah, entonces ya regresemos, ya qué vamos a hacer". Nos dimos la vuelta y para atrás igual no se veía nada, todo era blanco, blanco y no sabemos, y ahora no había GPS como ahora, no había tracks, no había nada. ¿Qué hacíamos? Entonces el Carlos dijo, no, veamos una parte plana o algo para tratar de poner la, la carpa. La carpa. Y ahora entonces pusimos algo, un plástico, no me acuerdo, le pusimos algo para quedarnos y bueno, al final nos acomodamos. Después que comenzó a tratar el viento, nomás le tenía ahí y ya pusimos las cosas en el piso, pero al final le arrancó y se llevó y nos quedamos solo con el piso y ya estábamos queriendo hacer sopa y algo para comer y no, ya nos tocó salir nomás por las mismas, medio, cogimos las cosas que se pudo y ahora a buscar y no encontrábamos dónde. Y de ahí ya dijo, bueno, y Carlos decía para este lado, vamos para acá, por acá es la parte de las rocas y a ver si nos pegamos de ahí hasta que llegamos a una parte y encontramos una cueva. Primero parecía grande, pero después no era tan grande, era pequeña. Y me acuerdo que dijimos, bueno, ya aquí, entonces nos acomodamos. Me acuerdo que yo entré, algo así, me acuerdo que me quedé así. Y mis pies ya estaban medio afuera, Fuera. porque era, te acuerdas, Ah, nos una tocó repisita como una nomás. repisa meternos ahí y ahí quedarnos. Entonces, el Carlos y tú, un poquito más pequeños, se pusieron a los lados de aquí, así, y abiertas las piernas, y ahí pusimos la cocineta, Y y los de ahí sleeping, aquí metidos en los comenzamos sleepings. con los sleepings ahí hecho almohada al comienzo, después ya cocinamos, comimos, y eran las 2 de la tarde, no te acuerdo, 2, 3 de la tarde, pero era como que estaba ya de noche, ¿sabes? Estaba oscurísimo eso de la neblina. Y ya al final, cansados de todo eso, nos quedamos dormidos, creo que a las 3 por el 4 a ver si nos quedamos dormidos y nos despertamos a las 7 8 y ya se había tranquilizado, ya estaba un poco, ya no estaba así, ya se despejó, ya veíamos el cielo así, pero ya para salir estaba complicado. Entonces dijimos, ya que estamos ahí, nos quedamos nomás con los sacos de dormir que estábamos como los sleeping, ya dijimos, bueno, ya, pero anda a ver agua, anda, y nadie quería hacerlo. Algo se veía abajo, veíamos así, yo creo que era un venado o algo, pero los ojos, o los conejos, no sé, porque los ojos son medio rojos que Un se hacen. venado, una llama, o vicuña, no me Algo, acuerdo. pero la cosa era que se movía rápido, entonces ahí comenzamos que chupacabras, que chupa y ya nadie quería bajar. Hasta que el Carlos creo que bajó, y ya dijo, y él se bajó y cogió algo y trajo ya agua, y ahí ya cocinamos, decía. Y dijimos, ya dijo, ya que quedemos los demás, y ahorita, porque esa hora salir Sí, ya y la noche. buscar carro o alguna cosa estaba complicado, no es como ahora. Entonces, ya nos quedamos a dormir ahí. Y en la mañana era el susto que, ¿te acuerdas? Ya nos quedamos, nos despertamos y, y claro, ya acomodamos los pies, así habían quedado. Y me acuerdo que yo sí sentía, no eran tus pies o los del Carlos, de Carlos. El Carlos era el que no sentía, ¿no? Los pies. Claro, entonces Carlos se había quedado con el saco de dormir y los pies hacia afuera. Y estaban de la noche y eso estaba hecho escarcha todito ahí, congelado. Entonces
él saca y decía que no sentía los pies, que no sentía los pies y era asustado. Vos, no, no, y se levanta la camiseta y pon aquí en la barriga, y pone los pies en la barriga, No me y acordaba. frótale, 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 para que se caliente, y ahí sí, frótale, frótale, hasta que se calentó ya los pies, dije, ya, que parece que ya, entonces, estaba pensando que con las historias que nos contaban y todo, o sea, cómo se congelaban y cómo después tenían que amputar los dedos y esas cosas, entonces en tu cabeza está de una eso. Entonces, no, ya que comenzó a sentir ya que solo se había amortiguado, ¿no? De la posición. Pero bueno, y después ya reaccionó y decía, dijimos, ya era para salir, igual estaba todo blanco. ¿Te acuerdas? En la ida veíamos el camino, pero para regresar era todo blanco, no veíamos. Entonces comenzamos o sea, había que ir para ese lado, nomás decíamos, pero con el miedo de que hay esa laguna, eso sabe congelarse, entonces se puede caminar, pero con el miedo de que en un momento se triste y te mueres ahí. Entonces era asustado caminando despacito y no veíamos el camino, hasta que ya más, en un momento, una partecita como que se despejó y yo estaba queriendo tomar una foto o algo y veo y veía una línea, Una ¿no? línea Así negra. blanca. Entonces digo, esa línea negra con blanco ahí, digo, esa parece. Entonces ahí, Simón, para allá, para allá. Ya no recto, ya nos seguimos por la laguna, le esquivamos y avanzamos a ver. Y ahí sí encontramos el camino y felices, así, regresamos. Sí, fue esa una de las primeras aventuras con súper mal clima. Me acuerdo la noche que caían rayos muy cerca y se hacía de color verde. Tuvimos que poner a un lado los crampones, Por el la metal que nos decía esas piqueta, todo cosas. eso, ¿no? Entonces era la primera experiencia un poco extrema, por decir de alguna manera, y con toda la información en la cabeza. Eso es lo Como bueno, ¿no? decías, O sea, sí, teníamos la información, ¿no? Para no pecar de inocentes. sí, entonces ya un poco experimentando ahí lo que teníamos todo en la cabeza, ¿no? Y sí, con mucho cariño también le recordamos a Ivo Veloz, a la Rudgi, que le mandamos un caluroso saludo allá en Alemania, al hermano John Paul, que vive en Cayambe todavía, que fueron nuestros grandes maestros también, Rodrigo Donoso, que ya mencionabas, a José Ignacio Gallegos, que aprendimos con ellos también, ¿no? Y, y así fue marchando andando el Club Zenit. Algo de zona verde, que es lo que nos convoca ahora de nuevo en este formato de podcast. Vamos a ver cómo nos va y vamos a seguir invitando más amigos para recordar y cosas también como tenemos ahí este pequeño jingle que dice que vamos a hablar sobre los recursos naturales, sobre la naturaleza, sobre los pueblos, las culturas, cosas ancestrales también. Algo que te acuerdes del programa Zona Verde cuando nos abrieron también las puertas en escuelas radiofónicas populares y hace 15 días estuvimos visitándoles por ahí con Willow Wellington, un lindo programa que eso nos volvió a inspirar y estamos aquí encontrados. Em, yo creo que o sea, lo chévere justo era, nosotros descubrimos, yo al menos, yo de pequeño, digamos, me vivía aquí en Riobamba, pero siempre las vacaciones yo me iba donde mis abuelitos en Tulcán y era naturaleza, ¿no? Ellos en el campo, entonces me gustaba ir yo creo que ese tiempo Riobamba tampoco era tan contaminada, pero se notaba el, el aire puro, ¿no? Del campo, entonces de eso me gustaba ir caminar y subirme a los cerros que veía por alguna cosa así me gustaba coger y treparme ahí. Entonces eso creo que me llenaba bastante, entonces el poder compartir eso que se sentía con otras personas, porque esa es a veces la percepción de uno, que lo que yo he vivido lo viven todos, ¿no? Entonces, después te vas dando cuenta de que no es así, o tuviste suerte, o no tuviste tanta suerte. Entonces, yo sí creo, yo digo, sí he tenido la suerte de no pasar necesidades de pequeño, cosas así, porque, pero yo pensaba que así eran todos. Entonces, a mí con el esfuerzo de mis padres mismos,
pude estudiar, me dieron una educación. Entonces, en la escuela, me acuerdo donde yo estaba, tenía varios profesores, profesor de lengua, profesor de matemáticas, de inglés, de educación física, de actividades prácticas, eso que había. Entonces, tenía como 5 o 6 profesores. Y yo, a mi pensar, pensé que todas las escuelas eran igual. Pues no, después, ya con el tiempo, te vas dando cuenta de que no era así. Y eso yo creo que mm, te motiva, ¿no? A que, ¿por qué no? ¿Por qué no todos somos iguales? Tenemos los mismos derechos, las mismas, ¿cómo se llama? Oportunidades. Entonces, de que alguien pueda prepararse y poder conocer y poder disfrutar de nuestro mismo país, nada más. Entonces, eso creo que hizo que queramos hacer conocer a la gente, que también pueda participar y pueda disfrutar de esto. Yo me acuerdo no, sobre todo una cuando fuimos con José Ignacio al Etén, que es justo de donde están trayendo el agua del Maguazo, Ujú. Para ir al Sangay. para ir al Sangay. Justo fue la entrada al Sangay. Cuando eso, entonces fue esa vez, yo era la primera vez que conocí una escuela unidocente. Mucha gente me decía, no, sí, claro, pero yo nunca había conocido. Yo siempre vi la gente que teníamos las clases, nuestras bancas, nuestro pizarrón, nuestros profesores. Y ahí vi que un profesor hacia una pared tenía una pizarra y los de primero, segundo y tercer grado veían allá y a la otra pared, cuarto, quinto y sexto grado. Un profesor daba la clase a todos. Entonces, ahí yo creo que me marcó bastante ver esa desigualdad que había en el país. Los niños toditos hablaban quichua. Me interesó también aprender quichua porque decía, Y Mashutikang. yo me llamo Santiago. Entonces, esas cositas, aprender con los niños, la gente, yo veía cómo tal y digo, y claro, es mi propio país y no poder comunicarme con la gente de aquí. Entonces, yo creo que eso fue el inicio, el que marcó. Entonces yo dije, tenemos que hacer algo, o sea, se tiene que hacer algo. Y veo que no, así como me pasó a mí, supongo que le pasó a mucha más gente. Entonces, de ahí dijimos crear zona verde y comenzar a dar a conocer eso a la gente, hablar un poco sobre la naturaleza, el bien que nos hace y que si es necesario cuidarla, no, no dañarla, ¿no? Sobre todo porque es la que si se dan cuenta, es la que nos da de comer, es la que nos ayuda a tener oxígeno, a vivir. Sin, se acaba todo eso, ¿qué hacemos? Y crear conciencia. Entonces de ahí dijimos, de ahí salió la frase, si te acuerdas, de construyendo un mundo mejor. En ese tiempo todavía yo no pensaba en hijos ni nada. Y creo que todos estábamos todavía así, estamos en nuestros sueños, en nuestras cosas, pero todavía no estaba eso en mente. Pero ya después cada vez va teniendo más razón el por qué es este, ¿no? Entonces yo creo que nuestro sueño, creo que de todas las personas debería dejar un mejor planeta para nuestros hijos. O sea, el planeta que encontramos estaba así, dejarlo un poquito mejor, no en más industrias o más cosas así, sino en ese aspecto, porque las industrias al final te contaminan. Al final lo que necesitamos es que nuestros recursos, nuestro ambiente esté mejor cuidado, que esté, ¿te acuerdas de cuando yo te decía vamos y en las tardes, noches íbamos en la bici y recorríamos todo arriba, nos íbamos arriba hasta abajo, hasta Pucará, íbamos visitando amigos, amigas, nos damos la vuelta por abajo por la Fausto Molina, y veníamos de acá, nos jugábamos en el centro siguiendo haciendo Policías y ladrones en policías y bicicleta. ladrones, nos íbamos por la Loma de Quito, todo eso, y llegábamos a la casa a 11, 12 de la noche y nunca nos pasó nada. O sea, nunca nos intentaron siquiera robar. Hay un video, ¿te acuerdas que estamos grabando en el parque infantil? Con el hermano de Carlos, con Luis Garcés, estamos ahí grabando, 11 12 de la noche, grabando ahí, haciendo, no me acuerdo que estábamos conversando de algunas cosas ahí y no pasaba nada. En la bicicleta, todo tan tranquilo, entonces, digo, eh, ese mundo es el que es tratar de construir ese mundo mejor
no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, para los que nos siguen, los que van a venir, que no encuentren una ciudad tan contaminada, con tanto tráfico, con tantos accidentes, con tanta... Esto de la corrupción también es un lío. Entonces, yo creo que sí debemos eso, entonces, crear esa conciencia, ¿no? Que se mantenga. Había programas, me acuerdo de ese tiempo en Radiofónicas mismo, había otros programas también que hacían eso, ¿no? Crear conciencia en las personas. Entonces, ese el inicio, Hay porque que duró volver también a la tanto conciencia. tiempo, entonces creo que hacer una red conciencia y poder llegar a que los jóvenes de ahora mismo se vayan involucrando. Antes nos subían 5 centavos o 2 centavos que nos subían y reclamábamos, salíamos y reclamábamos por esos 2 centavos. Ahora te suben más de $1 y ya no pasa nada. O sea, por algo, por pocas cositas siempre se reclamaba, no te quedabas así en paz. Bien, gracias. Ujú, Estamos ya, creo, cerca de finalizar. Me acerco aquí a la pantalla y ujú. veo a Milagros que nos escribe desde Perú. Saludos, Milagros de las montañas, desde esa linda tierra peruana de Huaraz, de la Cordillera Blanca, que este año estuvimos haciendo una caminata con Milagros por ahí. Ah, Y bueno, estaremos haciendo programas desde otras zonas también. Queremos agradecerles por la sintonía también. No sé, sí, ¿cómo te has sentido? ¿Qué te ha parecido recordar? chuta, que van pasando los años. Yo pensaba justo el otro día estaba viendo, digo, que cuando ya comienzas a hablar, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas? Es que ya no estamos guambras, ya pasó el tiempo de guambras. Pero no sé, el sentimiento, no el corazón, el alma es de que sí, es como que sigo en 20, 30, estás ahí, quieres seguir haciendo cosas y no, a lo mejor ya no correr maratones, pero se hace el intento, estás ahí. Entonces yo creo que sí, la gente veo amigos que sí les gusta y sí quieren, no quieren que siga pasando, como que los años van haciéndote pesos, ¿no? Un año más, tag y sigue. Entonces es chévere el poder compartir con la gente así y ser más, ¿no? Ser más, unirnos más, conversar más. Sí me ha gustado. No te digo, estaba viendo justo el video, estoy recordando. Desde topado algunas amigas y me han dicho que les pase el video. Dije que ya déjenme un chancecito a tiempo a ver cómo le digitalizo y ya para pasar y compartir, ¿no? Un mensaje final. Eh, yo creo que los sueños, dicen que los sueños hay que siempre soñar, ¿no? Pero los sueños se quedan en sueños si no luchas por lograrlos. Entonces, primero soñar siempre, nunca detenerse de soñar, pero tratarlos de hacer realidad. Los que puedas, si puedes hacerlos todos, chévere, pero tratar de hacer esos sueños, de hacerlos realidad, no quedarse en tu zona de confort ahí tan tranquilito. Gracias, Ujú. Santiago. Y me hacías en la tarde acuerdo de una canción de Ozzy Osbourne que murió recién, Sí, nomás de justo. este año. Dreamer, y algo dice, ¿no? Que justo lo que está diciendo, seguir los sueños, los caminos. También queremos en este espacio, les vamos a dejar luego una portadita que a cada invitado vamos a pedirle un libro que nos recomiende. ¿Cuál es ese libro que nos Eh, recomiendas para leer? bueno, estaba justo hace cuánto será, un mes y algo. Estábamos en Perú y fuimos al Cusco, hicimos algunas rutas, entonces fuimos allá a Taitambo, a esta montaña de los siete Y ahí colores, con la eso. mili tienes que ir. Sí, eso ya vine, ya fui, ya vine, pero a Otra la vez. mili ya, sí, no, yo creo que sí, a mí me encanta, hice la Cordillera Blanca, la Guayguachi, súper chévere. Ahora me dio tristeza ver lo que pasó en Chile, justo en las Torres Paine. Yo hice esa ruta, la de Lo, y en serio que hay Mm, una a este partecita que accidente hace un que... viento del Sí, diablo, sí. ¿no? Y estando tranquilo, comenzamos a llegar y hizo un viento así, y en serio lo sentí. Hagan caso al presentimiento. Cuando sienten algo que les dice algo, hagan en caso y salgan. Y en serio, entonces ya ahora vi el accidente, se digo, sí, era un viento bastante fuerte que pega ahí. Libres. Entonces, el libro.
Ahí estando en Perú, entonces vi dando en las bibliotecas en ladito de la catedral esa, vi un libro que decía de justo de las mujeres y en la colonia y la parte de a ver, ¿cómo era? Sí, la conquista española, o sea, la conquista, pero vista desde el punto femenino en la parte erótica, en la parte sexual, cómo afectó eso ahí, cómo transformó eso. Entonces, de eso va este libro, y es una mujer la que, no, Carmen algo es, bueno, ahí ya va a Borges. ponerla, es Borges. Entonces, le comencé a ver, y entonces me gustó y dije: "Vea, este libro le voy a leer". Me interesó la chica que nos explicó ahí, entonces nos dio así un avance, me gustó. Y vi que hay bastantes escritores peruanos buenos que han sacado cosas nuevas, están haciendo bastante investigación, entonces me atrajo bastante eso. Estaba justo leyendo El mal de altura, otra vez, una tercera vez creo que iba leyendo el de Krakauer, y entonces ya acabé, dije: Ahora me pongo con este que me gustó", y me llamó bastante la atención. Ya saben, entonces les dejaremos aquí en la portada de esta página del Club de Ambiente y Montaña Zenit. Este ha sido un lindo conversatorio, un lindo recuerdo con Santiago. Esperamos que ustedes también han disfrutado de esta conversa, de este diálogo. Les mandamos un cordial saludo a quienes se han conectado y ahorita a Cristian Escobar también que nos escribe. Gracias por su sintonía. Ya no puedo hablar, estoy un poco afónico. Gracias por la sintonía a ustedes Dice Pancho Escobar y también. nos veremos el próximo martes, 7 de la noche, con un nuevo invitado. No dejen de seguirnos en el Facebook y para que ahí vayan enterándose algunas notitas cortitas que estaremos sacando y todos los martes, 7 de la noche, nos encontraremos en este espacio Zona Verde. Gracias a ustedes por su gentil sintonía. Hasta la próxima semana. Un abrazo grande. A ustedes.